A finales de los 90 y hasta mediados de la década del 2010, España produjo la mejor generación de mediocampistas que el fútbol haya visto jamás. Y los dos que más vienen a la mente, como algunos de los mejores mediocampistas de todos los tiempos, son sin duda Xavi e Iniesta. Pero hubo otro que, fuera de ciertos aficionados de la Premier League, casi nunca es mencionado. Un hombre con un regate y un control de balón tan elite como Iniesta. Y una visión y capacidad de creación de juego tan brillante como Xavi. Incluso se podría argumentar que en España él fue el mejor jugador, proporcionando más asistencias que ambas leyendas del Barça en menos partidos. Y vaya, incluso al comienzo de la dinastía internacional de España jugó más minutos que ambos. El mismo tipo que regaló a Cesc Fábregas y a Juan Mata, en el mejor momento de sus carreras, al banquillo. David Jiménez Silva. Tan increíble que su estilo de juego y su calidad en general quedaron perfectamente reflejados en su apodo, el Mago. Siempre lo digo así, David convierte un pase malo en un buen pase. Ya sabes, lo llamamos el Mago porque lo es, porque controla balones que parecen imposibles de controlar, y ve cosas que otros no ven. Porque cuando piensas en el Manchester City y en los buenos que son ahora, David Silva fue uno de los factores más importantes, si no el más grande, en sentar las bases para que el club llegara a ser lo que es hoy. Hay una razón por la que le construyeron una estatua incluso antes de que se retirara. Y sinceramente, creo que si hubiera sido unos años más joven, el Manchester City con un David Silva en su prime, Haaland, De Bruyne y todas las demás piezas que tienen hoy, podría haber ganado 3 Champions League seguidas. Kevin is a joke. He's a joke. He sees the game a couple of steps ahead of everyone else. You know, he's already planning his next move before the balls come to him. Is he the best player you've played with? David was so good. David Silva? Yeah, David was They so all say this. They all say it. David was so good. Porque la mayoría de la generación dorada de mediocampistas españoles comenzó sus carreras en clubes más grandes, como el Barcelona, o incluso fuera de España en clubes de élite de la Premier League. David Silva, en cambio, comenzó en un entorno mucho más desconocido. A pesar de los indicios de su talento temprano, David nunca estuvo realmente en el centro de atención y a menudo se lo vio obligado a jugar fuera de posición, comenzando como arquero y luego teniendo que jugar como extremo. Así fue hasta que su habilidad se volvió tan innegable que comenzaron a circular rumores sobre un prodigio proveniente de las Islas Canarias en el rincón más alejado de España. Pero debido a lo remoto de su ubicación, los grandes clubes nunca se fijaron realmente en él, y Silva pasó relativamente desapercibido hasta que se unió a la cantera del Valencia. Sus habilidades eran tan buenas que con solo 17 años lo enviaron directamente al primer equipo, siendo cedido a clubes como el Eibar y el Celta. Pero lo más importante fue que esa experiencia mejoró rápidamente su juego y el Valencia lo recuperó y lo estableció como titular habitual, jugando más de 50 partidos con tan solo 19 años. De hecho, en sus primeras 2 temporadas en el Valencia jugó más de 100 partidos y junto a David Villa ayudó a llevar a un equipo relativamente más débil a ganar la Copa del Rey. Pero aunque, a nivel individual, Silva no acaparaba titulares en España, el seleccionador español Luis Aragonés reconoció su absoluta brillantez, convocándolo constantemente desde 2007 para jugar en las eliminatorias de la Eurocopa. Porque si el Barcelona tenía Xavi e Iniesta, en el Valencia David Silva cumplía el papel de ambos. Todos sabemos lo increíblemente bueno que se estaba volviendo el Barcelona en esos días, y la cantidad de talentos de clase mundial que tenían en su alineación. Pero podrías haber puesto a David Silva ahí y no habría desentonado. Vaya, si hubiera jugado en el Barcelona, me atrevería a decir que muchos más aficionados casuales lo valorarían y lo pondrían en un pedestal, porque la forma en que Silva regateaba con la pelota era impecable. Su control, toque y gambeta en general eran tan precisos y ajustados. No necesitaba hacer movimientos extravagantes ni tener mucha velocidad para llevar la pelota, superar a su rival y mantener la posesión. Por eso, incluso en momentos de su carrera en los que tuvo que jugar como extremo, no importaba si le faltaba velocidad. Su control de la pelota era tan bueno que era todo lo que necesitaba para superar a su rival. Honestamente, diría que el regate de Iniesta era mejor, pero solo por un margen mínimo. Y hay que imaginar que Silva hacía eso en un equipo mucho más débil, con muchas menos opciones y apoyo. Pero su regate era tan bueno que llegó al punto en que cuanto más lo presionaban, más fácil era para él superarte. Piensa en eso por un segundo. Sé que puede sonar contradictorio, pero en realidad todo lo que necesitaba para superar a los defensores era mover la pelota entre su pie izquierdo y derecho y hacer el más mínimo amague. Silva incluso podía sacar la pelota de situaciones complicadas cuando era presionado por ambos rivales, porque si sentía la presión,
Su pase, creación de juego y visión podrían incluso rivalizar con los de Xavi. La forma en que podía enviar pases entre líneas, atraer a los rivales hacia él y luego encontrar el jugador libre para avanzar, o simplemente mantener la posesión y construir el juego, estaba realmente a un paso de lo que hacía Xavi. Silva nunca fue un jugador de pases largos, pero sus centros y pases de media distancia eran tan precisos y creativos como cualquiera podría pedir. Además, en lo que respecta a marcar goles y definir, Silva era definitivamente mejor que Iniesta y Xavi. Y algunos podrían crucificarme por esto, pero si comparas a Silva y Modric, creo que Modric solo supera a Silva en el aspecto defensivo, la resistencia, los tiros de falta, los pases largos y los tiros de larga distancia. Incluso hizo una encuesta preguntando quién era el mejor futbolista entre Silva y su futuro compañero Kevin De Bruyne. Y personalmente creo que lo único que Kevin De Bruyne tiene sobre Silva son los pases de larga distancia, la capacidad goleadora y el físico. Silva nunca fue un jugador de pases largos, pero sus centros y pases de media distancia eran tan precisos y creativos como cualquiera podría pedir. Silva podía hacerlo todo, mientras construía el juego desde cualquier parte del campo. Además, diría que Kevin De Bruyne ha tenido un equipo mucho mejor, pero hablaremos de eso más adelante. Pero aunque creo que Kevin De Bruyne es probablemente el mejor mediocampista de la Premier League en su generación y probablemente esté en el camino de serlo de todos los tiempos, personalmente no creo que pudiera rendir tan bien a nivel individual como lo hizo Silva sin un ataque y mediocampo tan fuerte que le permitieran hacer lo que él hace mejor. Porque Silva, a nivel individual, incluso jugando con España, demostró por qué era uno de los jugadores más importantes en el mediocampo dorado de España. Porque en la Eurocopa del 2008, Silva fue la pieza perfecta para compensar lo que le faltaba a sus compañeros de mediocampo. Mejor que Iniesta, Xavi y Xabi Alonso en el regate, mientras mantenía una visión, creación de juego y pases igual de élite. Y, sin embargo, era el único mediocampista que no jugaba en un club glamuroso. Y cuando levantaron el trofeo de la Eurocopa 2008, la gente comenzó a fijarse en él. Pero aún así, en una plantilla tan llena de estrellas, jugando igual de bien, seguía siendo relativamente desconocido. Pero desde entonces, poco a poco, David Silva comenzó a hacerse un nombre no con sus palabras ni con publicidad, sino simplemente con su brillantez en la liga. Después de un partido contra el Real Madrid, incluso Florentino Pérez quedó tan impresionado que le dijo al mediocampista: "Recoge tu maleta y llévala a nuestro vestuario porque el año que viene estarás con nosotros". Pero Silva en ese momento se mantuvo leal al único club que lo había anotado desde el principio. Fue solo después del Mundial 2010 y de que Silva ganara su segundo título internacional consecutivo con España que el Valencia finalmente decidió subir su precio y estuvo dispuesto a venderlo a clubes más ricos. En lugar de unirse al Real Madrid, el Manchester City hizo todo lo posible para convencer a Silva de unirse a ellos, prometiéndole que sería una pieza central en los planes del club y que tendría su total apoyo y dedicación. Curiosamente, en ese momento, incluso Pep Guardiola lo quería en el Barcelona, diciendo: "Me encantaría tenerlo aquí". Sin embargo, el club que se llevó a David Silva fue el rico club de Manchester. El simple hecho de que Silva se uniera al Manchester City fue suficiente para convencer a Yaya Touré de firmar también por el club, ya que entendía y era plenamente consciente de la brillantez del mago español, sabiendo que con las piezas adecuadas a su alrededor, el Manchester City podría establecerse como un gran club. Ya en su primera temporada con el club, el Manchester City ganó la FA Cup, poniendo fin a una sequía de 35 años sin títulos. Luego, en la temporada 2011-2012, Silva comenzaba a alcanzar su mejor momento físico y de creación de juego. Lideró la Premier League en asistencias, siendo un factor clave para que el Manchester City ganara su primer título de la Premier League en toda la historia. De hecho, antes del icónico gol de Agüero que les dio el título, fue Silva quien proporcionó la asistencia para empatar y mantenerlos con vida el tiempo suficiente para ganar. Incluso brilló en su goleada 6-1 contra el Manchester United, lo que llevó a Sir Alex Ferguson a decir: "Fue nuestro peor día. Es el peor resultado en mi historia. Jamás. Incluso como jugador no creo que haya perdido 6-1". Luego, en la Eurocopa de 2012, aunque Iniesta fue nombrado jugador del torneo, no es descabellado decir que Silva fue el mediocampista más importante del equipo, anotando un gol en la final contra Italia y siendo el máximo asistidor del torneo, lo que llevó al entrenador Vicente del Bosque a llamar a David Silva el Messi de España. Pero lo que diferencia a Silva de sus otras leyendas del Manchester City y de lo que los grandes mediocampistas españoles es que su longevidad fue mucho mejor, especialmente jugando tanto tiempo en una liga físicamente mucho más exigente, y las estadísticas por sí solas no reflejan lo importante que fue Silva para el City. Si no estaba dando la asistencia, siempre era crucial en la construcción de la jugada y en poner las cosas en marcha. Él dirigía la orquesta en el Manchester City.
Su habilidad general y su rendimiento en Inglaterra fueron mágicos. Y a diferencia de otros grandes mediocampistas de la liga, como Mesut Özil, Silva fue mucho más consistente. Con el City construyendo un equipo con Silva en el centro, comenzaron a acumular lentamente trofeos y respeto. La temporada 2017-2018 fue probablemente la mejor de David Silva, ya que el City se convirtió en el primer equipo en terminar con más de 100 puntos en la Premier League, estableciendo un récord por la mayor diferencia entre el campeón y el subcampeón de la historia de la Premier. Silva también anotó en la final de la Copa de la Liga. Definitivamente, no es incorrecto decir que Silva ayudó a construir al Manchester City hasta donde está hoy con su habilidad y magia en la creación de juego. Por eso compañeros como Carlos Tevez dicen que David Silva es el mejor fichaje que el Manchester City ha hecho jamás, pasando de un equipo que no ganaba nada a tener 4 títulos de la Premier League, 2 FA Cups, 5 League Cups y 2 Community Shields. Y aunque Kevin De Bruyne retomó el testigo de Silva, hay que recordar que Silva jugaba con un equipo mucho más débil en un momento en el que todavía tenía que enfrentarse a rivales mucho más fuertes, como el último Manchester United de Ferguson, un Chelsea liderado por un Eden Hazard en su prime y un Liverpool en su mejor momento. Merecidamente le construyeron una estatua. Si hubiera estado jugando en su mejor momento a principios o mediados de la década del 2010, el City probablemente habría podido ganar triplete tras triplete. Así de mejor era en comparación con jugadores como Bernardo Silva, Rodri o Foden. Incluso desde los 35 hasta los 38 años, en sus últimas temporadas en la Real Sociedad, el desgaste físico nunca fue un problema, porque su control de balón y su creación de juego seguían siendo mágicos. Fue necesario que Silva sufriera una rotura de ligamentos en la rodilla a mediados de 2023 para que finalmente decidiera colgar los botines. Silva es uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos. Y ciertamente, desde un punto de vista técnico y de habilidad, hay un argumento para que esté cerca, si no dentro, del top 10 de los mediocampistas más brillantes, hábiles y talentosos de todos los tiempos. Así que después de ver esto, espero que puedas mirar atrás su carrera relativamente subestimada, fuera del Manchester City, y reconocer lo increíblemente brillante que fue.